Bienvenidos niños, esta es la clase virtual del curso Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para el cuarto y quinto año de secundaria. Yo soy el doctor José Villavicencio y nuestro tema hoy va a ser algo que estudiamos en Ciencias Sociales, el pasado doloroso por la crisis de violencia que vivió el Perú. Si recordamos un poco de las clases de Ciencias Sociales, tenemos que hemos tenido en el Perú 20 años de violencia institucional y de violencia terrorista. Eh, Sucede que durante principios de los años 70, mediados de los años 70 también y finales de los 70, el descontento era cada vez más grande porque los ricos se hacían más ricos y los pobres se hacían más pobres. Los gobiernos nunca pensaban en la gente que más necesitaba, por el contrario, pensaban siempre en las empresas grandes y el pueblo se daba cuenta de eso. Entonces crece un descontento popular y los terroristas, Abimael Guzmán y Víctor Pulay, se aprovechan de eso. Dicen que ellos son capaces de hacer una revolución que va a poner al pueblo siempre por delante, pero en realidad se dedican a asesinar al pueblo. Se dedican a asesinar a líderes del pueblo, se dedican a asesinar a personas que no querían ayudarles con su lucha terrorista, a personas que tenían ganado y no querían donarlo para la lucha terrorista. Entonces se produce un éxodo masivo de la gente que estaba en el campo hacia la ciudad. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que los asesinen. El Estado, se supone que tenía que ser el encargado de luchar contra el terrorismo y garantizar la paz, hizo todo lo contrario. Abusó, violó, torturó, desapareció, etcétera, a miles de personas. Dentro de esas miles de personas estuvieron cerca de más de una centena en lo que se llama la masacre de Acomarca. En la masacre de Acomarca, el 14 de agosto de 1985, todo un pueblo fue desaparecido, fue borrado del mapa. Obviamente, antes fueron torturados y todas las mujeres, sean niñas, adolescentes, adultas o ancianas, fueron violadas sexualmente. Luego todos fueron asesinados y aunque nunca, ni en la Comisión de la Verdad se pudo saber la cifra real de asesinados, violadas, desaparecidos, torturados, las cifras dicen que fueron 69, que por supuesto que es una cifra demasiado pequeña para la realidad de lo que fue, ¿no? Respecto a la verdad, la justicia y la memoria colectiva, tenemos que entender, muchachos, que para poder reconciliarnos entre nosotros mismos, que no ha sucedido, no nos hemos reconciliado, tiene que haber justicia y tiene que haber verdad. Tenemos que saber qué fue exactamente lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó y castigar a los culpables. Entonces, por ejemplo, el actual congresista, Daniel Urresti, está denunciado por desaparición de un periodista y por violación sexual. Tal como habla, tal como se refiere a las cosas, yo estoy casi seguro, no, obviamente no lo puedo probar, pero yo estoy casi seguro de que él es culpable de lo que se le acusa, ¿no es cierto? Los militares abusaron de su poder y ese poder era cada vez más inmanejable, porque los militares cada vez tenían mucho más poder. Y los terroristas, por otro lado, hacían lo mismo, pero hacia el otro lado. Ejercían violencia, robaban a la gente sus bienes. Entonces estábamos los pobladores entre dos fuegos, entre los militares y los terroristas. De esa manera siempre nos han puesto a elegir, o eres terrorista o eres militar. No, chicos, no somos ni militares ni terroristas, somos el pueblo que fue masacrado por ambos lados, por los militares y por los terroristas. Incluso un estudio del 2019 logra fijar la cifra en más o menos 49.000 muertos y dice que la mayor parte fueron producto del abuso del Estado. La memoria colectiva, muchachos, nos tiene que servir para saber quiénes somos y de dónde venimos y por qué hacemos lo que hacemos y por qué necesitamos entender nuestro pasado. ¿De acuerdo? Y para eso se utilizan lo que se llaman las comisiones de la verdad. En América Latina ha habido bastantes, ustedes lo van a ver en su lectura, desde 1980 hasta el año 2000, 2003, etcétera. Los países han querido saber qué ha pasado en momentos complicados de su historia, como por ejemplo en dictaduras. ¿De acuerdo? La Comisión de la Verdad en Perú se crea con la necesidad de eso, de saber qué había pasado, por qué había tantos muertos y por qué había tanta gente diciendo que el Estado había sido igual de culpable que el terrorismo. Y entonces se llega a entender que se le dio demasiado poder a las instituciones militares y cuando uno le da demasiado poder a las instituciones militares sucede lo que sucedió en la época de terrorismo. El terrorismo mata a unas personas y a las que quedan las matan los militares o las violan los militares. ¿Se dan cuenta?
Eso lastimosamente, muchachos, nos marca como sociedad. Y hasta ahora seguimos creyendo que hay dos bandos, el bando de los terroristas y el bando de los militares. No, muchachos, hay muchos bandos y nosotros no estamos en ninguno, porque nosotros fuimos el pueblo que fue asesinado por los dos, por los terroristas y por los militares. ¿De acuerdo? Eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.